Ahí estamos. Entonces, en anatomía hemos hablado del sistema excretor. Entonces, a partir de este punto vamos a recordar por dónde íbamos. Tenemos la estructura general, hemos hablado de los riñones y la función tan vital e importante que realizan en el cuerpo humano, que es pues la limpieza de esos desechos que si se quedaran adentro, pues se intoxicarían, ¿verdad? Entonces, tienen que filtrarse y expulsarse. Por eso se llama sistema excretor. Los va a excretar, los va a sacar del cuerpo. Y para eso, pues tenemos ahí a los riñones con esa labor de filtrado de la sangre, que también ayudan a regular la presión sanguínea y la cantidad y formación de glóbulos rojos en la sangre. O sea, cumplen con varias funciones. Ni hablar de las glándulas suprarrenales que están sobre cada uno de ellos, pero que no tienen nada que ver con el sistema excretor. Entonces, no las mencionamos. Esto sí lo vimos. La localización de los riñones también. Cómo se ven abajo del hígado, por ejemplo, el derecho, que es un poquito más bajo que el izquierdo por estar abajo del hígado. Esto también ya lo vimos. Vemos las grandes arterias y venas, pues que van a estar conectadas a los riñones y pues hacen que la sangre circule a través de ellos para su filtrado. Y creo que hasta aquí fue que llegamos en la clase anterior. ¿Ustedes me confirman? Sí, Miss. Ok, excelente, muchas gracias. Entonces, a partir de este punto vamos a hablar de la anatomía interna del riñón. Adentro de cada uno de esos órganos que tienen la forma de un frijolito, pues vamos a ver estructuras muy complejas, diminutas y complejas, que ayudan a que puedan hacer esta función. Entonces, prácticamente lo podemos dividir en 3 zonas o regiones si lo cortamos a lo largo. Entonces vamos a distinguir la número 1, la región más exterior, o sea, la que está hacia el borde, hacia afuera del riñón, que tiene un color menos intenso y le vamos a conocer como corteza renal, como la cáscara del riñón. Dentro de la corteza se encuentra una zona de un rojo oscuro menos intenso que se conoce como la médula renal. Ahí van a ver la forma que esta tiene. Pero sí se diferencian las capas por color. Y la que está interna son dentro de la médula renal, vamos a encontrar unas zonas o regiones básicas con forma de triángulo, las cuales se llaman pirámides medulares o pirámides renales. Entonces, estas son las 3 estructuras que vamos a encontrar adentro de un riñón. Pueden tomar nota de ellas, una captura, como usted prefiera, pero ahorita las vamos a ver en una imagen para que le entendamos un poco mejor la diferencia entre cada una. Entonces, la forma más fácil de diferenciarlas es corteza renal, pues lo que está cercano al exterior, de un color distinto, la médula renal, y dentro de la médula, pues vamos a ver esas estructuras triangulares llamadas pirámides medulares o renales. Ahorita las vamos a observar. Y que créanme que al hacer la disección del riñón se observan perfectamente bien. Entonces, estas son las 3 estructuras, parte de la anatomía interna del riñón. Ya vimos su ubicación, ya vimos el resto de los órganos que componen el sistema excretor, pues nos toca hablar de cómo es por dentro un riñón. Bueno, ustedes me dicen si puedo cambiar de diapositiva o todavía están anotando algo. Todavía no cambia, Miss. Ok. Entonces son corteza, médula y pirámides. Esas son las 3 partes. Dentro de esas pirámides medulares vamos a encontrar a la unidad funcional del riñón, que todavía no la hemos mencionado. Es decir, aparte de estas 3 partes, dentro de cada riñón hay millones de unidades funcionales, que son las que hacen el trabajo de filtrar.
Y así como en los pulmones, pues tenemos a los alvéolos, dentro de los riñones tenemos a estas unidades funcionales que se llaman nefronas. Ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Aquí estamos hablando de corteza, médula y pirámides medulares o renales. Bueno, Ya puede menos. cambiar mi... Ah, va, excelente, hasta me asustaste. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí está. Esto es lo que vamos a ver, tanto en un esquema dibujado como en un riñón real, solo que debo aclarar que esto es después, podría decirse que de un cuerpo no vivo. ¿Por qué? Por el color de las venas y arterias, ¿verdad? Normalmente esto tiene un color rojizo como está o rosado como está en la imagen. Entonces, ¿qué partes vamos a diferenciar allí? Pues tenemos la corteza renal, que es esta sección, esta parte que es de un color más oscuro, bueno, más claro sería mejor dicho, acá, que rodea a las estructuras internas del riñón. Podríamos compararlo como la carnita del riñón. Cada riñón está recubierto por una cápsula fibrosa, que lo podemos observar acá, que es ese tejido que recubre la corteza de cada uno de estos riñones. Luego, adentro tenemos, veamos, acá donde está señalado. Cáliz, arterias, venas. Bueno, la médula es todo lo que estamos viendo dentro de esa corteza. Y dentro de la médula encontramos estas pequeñas regiones con forma triangular, cuyo ápice o el extremo más agudo, puntiagudo, señala hacia el centro del riñón. Entonces, estas estructuras de color más oscuro, más fuertes, y que señalan hacia el centro, todas van a la misma dirección, esas son las pirámides renales, ¿sí? Todas apuntan hacia el centro. ¿Qué hay en el centro de cada riñón? Pues esta estructura llamada cáliz, que tenemos cáliz menores, y luego la pelvis renal, que es a donde recae cada uno de esos cáliz, como copas, ¿verdad?, que reciben el líquido que filtran dentro de las pirámides renales. Llegan hacia esta pelvis renal donde todas se conectan y conecta al uréter, que es donde ya baja la orina formada dentro del riñón hacia la vejiga para guardarse. Entonces ahí tenemos cada una de estas pirámides, filtran todo el riego sanguíneo que ustedes ven en estas arterias y venas que están dentro del riñón. O sea, es un órgano bastante vascularizado. Tiene bastantes arterias y venas o divisiones de estas que riegan el tejido interno del riñón. Obviamente, para tener contacto con la sangre cargada de desechos, filtrarla y regresar la sangre limpia a las arterias. Y todos los desechos de estas pues se forman en ese líquido amarillo que ustedes pueden ver acá dentro de este riñón, que se genera en cada pirámide, baja por cada cáliz y llega a la pelvis renal y es expulsada a través del uréter. Entonces acá es la orina, ¿verdad? Se genera de ese filtrado. Por eso hay tantas venas y arterias dentro del riñón. Se tiene que filtrar toda esa sangre. La sangre filtrada tiene que regresar a arterias y pues llevada al resto del cuerpo, ¿verdad?, para que siga su camino. Pero el residuo que se genera de ese filtrado es el que se expulsa por los uréteres, o sea, la orina. Entonces, dentro de cada riñón vamos a encontrar arterias segmentadas, la arteria interlobular, la vena interlobular, arterias arciformes, venas arciformes, arteria radial cortical, vena radial cortical, o sea, venas y arterias en la corteza, en la médula y bordeando cada una de esas pirámides renales, ¿sí? Entonces, de este lado se ve como es realmente un riñón. Tenemos ahí la corteza, que es una parte delgada, no es tan gruesa, luego toda la médula y cada una de esas pirámides que vemos acá de un color rojo intenso, o
más como corinto, el color de la carne. Ustedes la pueden ver acá. Entonces, cada una desemboca en un pequeño cáliz que conecta todo a la pelvis renal, que es como un embudo. Aquí llega todo lo que se genera y a este solo punto de la pelvis renal. Va a bajar hacia el uréter. Aquí están los cáliz menores de cada una de las pirámides y acá no lo veía, que es el cáliz mayor, y todos los cálices mayores pues llegan a la pelvis renal y ahí es donde se va. Ahora, aquí tenemos las tres estructuras, ¿verdad? Corteza, médula, pirámides, pero dentro de cada una de esas partes pues vamos a encontrar las unidades funcionales del riñón, ¿verdad? Donde se hace realmente ese filtrado de la sangre. Pero bueno, esta es la anatomía interna a grandes rasgos. Nos falta llegar todavía más adentro a ver las piezas más pequeñas que hay dentro de cada riñón. Pero aquí ya nos vamos dando una idea de cómo es por dentro cada riñón del cuerpo. Tenemos dos. Hay personas que donan uno de sus riñones, viven perfectamente bien con uno, siempre y cuando pues tengan una dieta adecuada. Y un riñón puede hacer el trabajo que hacen los dos, ¿sí? Pero hay que ayudarlos, ¿verdad? Mucha agua pura, dejar las frituras, dejar los alimentos muy condimentados, la comida chatarra, para que no se recargue uno de ese único riñón. Pero el ser humano vive perfectamente con solo uno. Ok, veamos lo siguiente entonces. Para ir entendiendo dentro de cada de estas estructuras que vemos ya dentro del riñón, ¿qué hay que los hace funcionales? Llegamos a las nefronas. Entonces, esta es pregunta de examen. ¿Las nefronas son la unidad funcional o son las unidades funcionales de los riñones? ¿Sí? Pues esto es lo que realmente hace el trabajo de filtrar. Ya vimos las zonas que se identifican en cada riñón, ¿verdad? La corteza, la médula y las pirámides. Pero ¿qué hay dentro de cada una de ellas? Son las nefronas, millones de nefronas. Entonces veamos. Aquí estamos viendo el diseño general de un riñón. Están las arterias y venas renales que ingresan. Está aquí la pelvis renal y el uréter. Aquí estamos observando la cápsula que recubre el riñón, la corteza, que es una zona bastante delgada, la médula, que es la parte intermedia, en donde está cada una de estas pirámides renales, que son las que estamos viendo acá. Pirámides renales está cada nefrona, que es esta estructura de conducto dentro del círculo. Eso es una nefrona. ¿Qué partes podemos encontrar dentro de una nefrona? Está un glomérulo dentro de esta cápsula que se llama cápsula de Bowman. Luego tenemos el túbulo contorneado proximal que está cerca de la cápsula de Bowman, por eso se llama proximal. Este se extiende hacia abajo ya una extensión de ese tubo que se llama asa de Henle, que baja y sube y es donde, bueno, se dan muchos procesos conectados con los vasos sanguíneos. Al subir encontramos el túbulo contorneado distal, que es el que está lejos de la cápsula de Bowman, y finalmente llega a un conducto un poco más grande que es el túbulo colector, el que se va a encargar de recolectar la orina que se genera en todo este proceso de filtrado que inicia desde el glomérulo hasta el tubo colector. Ese es el paso que lleva, ¿verdad? Del glomérulo adentro de la cápsula de Bowman al tubo contorneado proximal, baja por el asa de Henle y vuelve a subir, llega al túbulo contorneado distal y finalmente al túbulo colector de la orina. En el asa de Henle es donde se da ese intercambio de la sangre que llega con desechos a través de la vena renal, que es la de color rojo, y luego durante todo el trayecto de la asa de Henle ustedes pueden ver que se cambia a azul. De color azul están las arterias o venas, perdón, la vena arteria renal está de rojo y la vena, perdón, está de azul. Entonces acá se da ese intercambio, ¿verdad? Entre ellas y pues
pasa por el túbulo contorneado distal, que es el que está después del... Y para este punto ya va la orina, el filtrado, lo que se produce, y baja por el túbulo colector o conducto de Berlini, que se llama por acá también. O sea, una nefrona es una estructura de tubos, de microtúbulos, bastante compleja al final de cuentas. Y así como esta que están viendo acá, cada riñón contiene más de 1 millón de estas estructuras diminutas, o sea, más de 1 millón de nefronas. Porque imagínense, son tan pequeñas y tienen que filtrar diariamente esos 6 litros de sangre, 5 o 6 litros de sangre que hay en el cuerpo humano. Y toda tiene que pasar por los 2 riñones y para ello cada riñón tiene pues más de 1 millón de nefronas. Las nefronas son unidades funcionales y estructurales, forman el tejido interno del riñón y como tales son las responsables, eso es su definición, la formación de la orina, o sea, el filtrado de la sangre y la formación de la orina es lo que ocurre dentro de cada nefrona. Esa es su función, formar la orina. ¿De dónde la forman? Pues de filtrar la sangre. A través de la orina se eliminan sustancias que hacen daño al cuerpo o sustancias en exceso. Por ejemplo, cuando hay demasiada agua dentro del cuerpo, pues se tiene que eliminar a través de la orina. Y ya vimos en fisiología que a veces se expulsan sustancias como glucosa, bilirrubina, eh, en exceso. Se expulsan muchas sustancias que pueden ayudar a determinar ciertas enfermedades. Pero eso es gracias a que cada una de esas nefronas realiza su función dentro del riñón. Entonces, a ver, voy a pausar aquí, voy a esperar a que ustedes tomen nota de lo importante de acá. Y mejor si ilustra esa nefrona, puede pegar un recorte en su cuaderno, pero tiene que estar cada una de estas estructuras nombradas. Glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, tubo contorneado distal y túbulo colector. Es más fácil ver la anatomía de un riñón a ver la anatomía de una nefrona, porque el riñón solo es corteza, médula y pirámides, 3 partes. Pero cada una de esas nefronas tiene todas estas estructuras a su alrededor. Entonces, a ver, preguntas sobre esto o si necesitan tiempo, me dicen. ¿No hay preguntas? Mis, ¿ambos riñones son iguales o hay algo que los diferencie? ¿Ambos qué? Riñones. Ajá. Ah, ya, ya. Pues sí son iguales. Lo único es que están como... la posición es distinta. El derecho pues está apuntando hacia el centro desde el lado derecho y el izquierdo está apuntando hacia el centro desde el lado izquierdo. O sea, anatómicamente son iguales, solo que en cuanto a posición están como encontrados. Nada más, esa sería la única diferencia, porque por dentro tienen las mismas estructuras y pues bueno, ¿verdad? Cada uno tendrá su 1 millón de nefronas dispuesto pues más o menos similar. Y en cuanto a posición, solamente la única diferencia es que el riñón izquierdo está más abajo, perdón, el derecho está más abajo que el izquierdo, porque ya vimos que está pues un poquito presionado por el hígado, pero de ahí son iguales. No es como el pulmón derecho y el izquierdo que sí tienen alguna diferencia por la cantidad de lóbulos, pero en cuanto a riñones son iguales. Solo la Gracias. posición varía. De nada. Entonces, solo eso, el derecho está un poquito más abajo, de ahí son idénticos.
Muy bien, creo que vamos a avanzar a la siguiente. A ver, ahí está, solo faltaba aceptar a un compañero. Muy bien, si no hay preguntas, sí les recomiendo, por favor, una imagen de la nefrona para poder recordar, cada una de estas estructuras que vamos a encontrar. En la maqueta que tienen que hacer del sistema en escritor, pueden colocar la estructura de una nefrona así como se ve en esto, ¿verdad? Toda la estructura general, riñones, uréteres, vejiga y uretra. Pero ahí a un ladito coloquen a las nefronas porque hay que repasar estas estructuras, ¿sí? Es importante. La nefrona es la que hace que los riñones funcionen. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Solo le voy a dar ingreso a un compañero. Veamos. Y ahí estamos. En la siguiente vamos a encontrar las estructuras de la nefrona. Permita. Ok, entonces cada nefrona tiene dos estructuras principales. Miren, podemos resumirlas en estas dos, todas las partes que vimos en la imagen anterior, se pueden resumir en dos estructuras, que tenemos el glomérulo, que estaba dentro de la cápsula de Bowman en la imagen anterior, que es un nudo de capilares sanguíneos, que allí a través del glomérulo es que llega la sangre que se debe filtrar a cada nefrona, ¿sí? Es un nudo de capilares, eso es un glomérulo. Está cubierto por la cápsula de Bowman y se conecta a todo el túbulo renal. El túbulo renal es una sola estructura que va adquiriendo nombre según su forma, ¿verdad? Túbulo contorneado proximal, a ese que está como esa parte como enrollada cerca del glomérulo, asa de Henle a toda esa parte del túbulo renal que baja y se extiende y luego vuelve a subir. Túbulo contorneado distal al siguiente como enredo de ese túbulo y luego el túbulo colector, que es donde se absorbe pues ya todos los resultados finales de la filtración. Bien, el cuerpo humano es muy sabio. A través de ese filtrado llegan sustancias que son vitales para el cuerpo. Entonces, las nefronas realizan un proceso de reabsorción de todo eso que es importante. No van a sacar vitaminas, no van a sacar glucosa, a menos que haya en exceso, ¿verdad? No van a sacar todo lo que es indispensable para estar vivos, no lo va a expulsar a través de la orina el cuerpo humano, sino que reabsorbe todo eso. Para eso es todo ese recorrido en el túbulo renal, para ir seleccionando lo que sirve y lo que no. Lo que no se va en la orina y lo que sirve se regresa a la sangre. Entonces es todo un proceso. Ahí vamos a ver eso en fisiología, la formación de la orina. Pero todo ocurre dentro de las nefronas. Entonces la parte cerrada del túbulo renal está alargada en forma de taza y se envuelve completamente al glomérulo. Esa porción del túbulo renal se llama túbulo renal glomerular o más conocida como la cápsula de Bowman. O sea, la cápsula de Bowman es una extensión del mismo túbulo renal, solo que engloba, encierra al glomérulo. A ver, para que me lo entiendan a través de una imagen. Acá, la cápsula de Bowman es parte del túbulo renal, solo que se expande para contener al glomérulo. Luego, pues va adquiriendo diferentes formas según el recorrido. El túbulo contorneado proximal es el mismo tubo renal, baja hacia el asa de Henle, vuelve a subir, regresa al túbulo contorneado distal y desemboca al túbulo colector. En este túbulo colector se conectan varias nefronas, por eso ven estas como ramitas, pues aquí llega esta nefrona, pero aquí puede llegar otra y aquí otra, y se conectan a este túbulo colector cuya función es recolectar lo que filtran todas las nefronas y se unen a ese conducto llamado conducto de Berlini. Entonces, ahí ya nos damos una idea más general de lo que está escrito en la siguiente diapositiva. Espérenme. Solo que me funcione esto. Ahí está.
Entonces tenemos acá las nefronas, cada una con esas dos estructuras principales, el glomérulo y el túbulo renal que toma todas las formas que vimos, ¿va? Contorneado proximal, asa de Henle, contorneado distal y finalmente llega al túbulo colector. Incluso la cápsula de Bowman es una parte del túbulo renal, solo que hecha de tal forma para encerrar al glomérulo. ¿Preguntas hasta aquí? No sé si vamos bien. Sí, me está claro. Vamos a ver quién está pidiendo ingresar. Que lo siento porque no puedo cambiar. Veamos entonces en dónde encontramos específicamente pues a las nefronas. Aquí se puede observar un poquito mejor cada una de estas partes. Entonces tenemos a la corteza renal, ¿se recuerdan las tres partes de cada riñón? Corteza renal, médula renal y pues aquí están las pirámides, ¿verdad? Entonces acá dentro de la médula renal pues está cada una de esas pirámides renales. Entonces, al final las nefronas corticales se encuentran dentro de la corteza. Aquí está toda la estructura que vimos, ¿verdad? Su glomérulo, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, y se unen a un solo conducto colector. Aquí se unen todas las nefronas que estén cerca de él, ¿verdad? Esto es lo que encontramos, bueno, aquí toda esa orina producida pues va a descender a través de este y va a desembocar en un cáliz. Entonces aquí hay nefronas corticales que están hasta arriba y hay unas que están un poquito más hacia abajo, que su asa de Henle llega a estar en la médula renal. Aquí podemos ver cómo desciende por acá. Entonces, pues todas se unen a ese conducto colector. ¿Qué líquido les dije que es el que se reúne en ese tubo, conducto colector? ¿La orina? Exactamente. La orina es la que va a llegar hasta ese punto. Entonces, es la que va a llegar a ese conducto colector, producto de todas las nefronas cercanas a él. Y bueno, a esta se le llama nefrona cortical y a esta que está aquí, que el glomérulo está en la corteza, pero su asa de Henle baja a la médula, se le llama nefrona yuxtamedular. Está yuxtapuesta a la médula, pero bueno, es solo cuestión de posición porque sigue siendo lo mismo. Tiene su glomérulo, tiene su tubo contorneado proximal, su asa de Henle que llega a la médula, el túbulo contorneado distal y se conecta siempre al conducto colector, que es donde llega el producto de todas las nefronas circundantes. Hay un túbulo conductor por cada pirámide que atraviesa la corteza y la médula. Entonces, en cada una, pues se une el producto de todas las nefronas. Aquí este dibujo es bien simplificado. Aquí solo hay dos nefronas, pero en un riñón hay millones, o sea, todas están allí en esa posición y todas conectan a los conductos colectores para que llegue al cáliz y todos estos cáliz se unan a la pelvis renal, que es como un embudo, ¿verdad? Donde llegan el producto de todo el riñón. Esa pelvis renal conecta al uréter y aquí ya baja la orina hasta la vejiga, donde se va a guardar. Pero esto es lo que ocurre dentro de cada riñón, tanto en la corteza como en la médula. Hay nefronas corticales y yuxtamedulares. Entonces, tienen ahí diferentes nombres según si están en la corteza o si están en corteza y una parte de ellas llega a la médula renal. Ok, entonces ya habiendo conocido esto, pues nos es más fácil entender lo que vamos a ver en fisiología
sobre las estructuras o la formación de la orina. Por ello es importante que repasen las estructuras que forman parte de cada nefrona. Quiero ver qué tenemos a continuación. Bueno, aquí vamos a ver un poquito más a detalle una nefrona. Entonces aquí tenemos ese enredo que ustedes ven ahí de vasos sanguíneos, ¿verdad? Que rodea la nefrona. Entonces llegan, se conectan por el glomérulo que está dentro de la cápsula glomerular o cápsula de Bowman, perdón. Acá es donde comienza la nefrona. Esta llega al túbulo contorneado proximal, logra bajar hacia la asa de Henle, vuelve a subir y encontramos al túbulo contorneado distal y esa nefrona termina cuando se conecta al conducto colector. Y no solo ahí termina esa nefrona, sino todas las que estén alrededor. Entonces, ¿qué hay dentro de una cápsula de Bowman? Lo que estamos viendo acá. Aquí inicia el túbulo de esa nefrona. Adentro tenemos capilares glomerulares rodeados de podocitos, que son estas células que estamos viendo acá. Entonces, esta estructura, ¿verdad? Es bastante compleja y hay poros de filtración donde la sangre llega e ingresa a toda esta estructura que es la cápsula de Bowman y se va para el túbulo contorneado proximal. Entonces, es bastante complejo, ¿verdad? No es solo que hayan venas y arterias ahí, sino que están de esta forma. Esos poros de filtración ayudan a que el líquido llegue al túbulo de la nefrona. Y bueno, pasa por todo este recorrido tan enredado, ¿verdad? Que podemos ver aquí. Y mucha de la sangre que va filtrada en este proceso, todo lo bueno y la sangre pues regresa a esta vena a través del asa de Henle, ¿sí? Pasa hacia acá. La sangre y lo que sirve regresa a los vasos sanguíneos. Y el líquido que resulta, que es la orina, es el que va a llegar al túbulo colector. Entonces ese líquido resultante es la orina y pues toma el resto del sistema excretor como recorrido. Pero sí, lo que sirve regresa a la sangre. Solo le voy a dar ingreso aquí a una persona que entra y sale de cada clase, pero me imagino que debe ser problemas de conexión. Entonces, pues el día de hoy vamos a quedarnos acá porque ya nos falta poco por hablar. Realmente luego nos toca hablar de la formación de la orina, pero me voy a quedar hasta esta parte, que serían las nefronas, para ir terminando el tema. O sea, como les digo, la estructura del sistema excretor es bastante simple. Igual la estructura de cada riñón también. Lo complejo son las nefronas dentro de cada riñón. Eso es lo que vamos a encontrar que quizás nos cuesta comprender un poquito. Entonces, a la mayoría de las nefronas se les llama nefronas corticales. ¿Por qué? Pues porque se localizan en la corteza del riñón. La mayoría están allí. Los conductos colectores, los cuales reciben orina de muchas nefronas, se disponen hacia abajo a través de las pirámides medulares, o sea, atraviesan esa parte. Aquí estamos viendo cómo llega de esta nefrona, pues llega la orina hacia ese tubo conductor, dando a las pirámides un aspecto a rayas. O sea, cada pirámide medular tiene esa forma triangular y como ahí van los tubos colectores, se ven como que estuvieran rayadas de este modo. Porque no es solo uno el que va a estar en cada pirámide, ¿verdad? Ahí hay un montón. Y sí se ve el tejido así como rayado, pero son los túbulos colectores. Aquí arriba pues hay millones de nefronas que todas van a desembocar a cada uno de esos tubos colectores. Entonces estos conductos transportan la orina final a los cálices y a la pelvis renal. ¿En dónde están esos cálices? Pues aquí. Un cáliz menor va a desembocar a un cáliz mayor donde llegan varios cálices menores y finalmente a la pelvis renal donde llega todo el producto de todo el riñón y luego al uréter. Esa es la estructura que sigue.
Entonces, en la próxima clase vamos a estudiar la formación de la orina, que es exactamente lo que continúa, pero hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Entonces aprovecho a preguntar si, vamos a ver ahorita si quedan algunas preguntas, pero de momento aquí vamos a dejar la grabación.